Nomenclatura del derecho. Ramas o materias del derecho. Derecho público, que se divide en constitucional, administrativo, financiero, penal, procesal, internacional, laboral, canónico. Derecho privado, dividido en derecho civil y derecho mercantil o comercial. Ramas del derecho son el derecho público y el derecho privado. El derecho público establece los principios y reglas que regulan la forma del Estado, los derechos constitucionales, las atribuciones y potestades de los poderes públicos, mientras que el derecho privado se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. ¿Sobre qué actúa el derecho? El derecho actúa sobre las diversas relaciones entre los seres humanos y de estos con el Estado y los entes públicos y privados. Se divide en ramas o disciplinas jurídicas en atención a los ámbitos en los que se desarrolla. Las dos clases de relaciones entre los particulares y de estos con el Estado originan las respectivas concepciones sobre el derecho privado y el derecho público. Se considera que la relación es de derecho público cuando el Estado interviene en ella como supremo ente ordenador en virtud de su soberanía. En cambio, si el Estado trata o litiga con un particular en un plano de igualdad, cosa más teórica que real, entonces la relación es considerada de derecho privado y se rige por sus normas. Pertenecen a la esfera del derecho público el derecho político, administrativo, fiscal, penal, las nuevas materias y especialidades que se van desgajando de las disciplinas tradicionales, como el derecho agrario, marítimo, notarial, difícilmente pueden encuadrarse en una u otra esfera, ya que son normas de las dos clases. En el ámbito del derecho privado se incluye el derecho mercantil y el derecho civil, así como los que relacionan a los particulares en un plano de igualdad aunque estén sometidos a normas públicas de control. Materias del derecho público, derecho político y derecho constitucional. El derecho político se ocupa de las leyes y principios que regulan el gobierno del Estado. El Estado en su concepto actual de organización política unitaria y representativa. Aparece en el siglo XVI cuando se unifican las regiones y minúsculos reinos. Después de las guerras de religión, el Estado se configura en relación con tres elementos: el territorio o ámbito geográfico, la población que lo habita y la soberanía o poder político abstracto e independiente de los que lo ejercen. El derecho constitucional estudia la constitución política como la forma con la cual se estructura el Estado y se organiza el gobierno. En las constituciones de los estados democráticos se sigue la llamada división de poderes, formulada por Montesquieu en el siglo XVIII. Se distinguen los siguientes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, que tiene como misión elaborar las leyes y que reside en los parlamentos. Ejecutivo, que se encarga de aplicar o ejecutar las leyes y dirige la política y la administración pública. Judicial, cuya función consiste en la interpretación y aplicación de las leyes por los jueces y tribunales de justicia, que deben actuar como órganos imparciales e independientes. Estos tres poderes se limitan y controlan recíprocamente. El judicial y legislativo ejercen el control del ejecutivo para limitar y reprimir las posibles arbitrariedades y abusos de la administración. El Poder Ejecutivo tiene como misión principal organizar y realizar servicios públicos en beneficio de la colectividad y para ello se vale de la administración, formada por una organización burocrática de funcionarios dirigida por el gobierno. El derecho administrativo, que nace con la Revolución Francesa, se fundamenta en la concepción del Estado como persona jurídica independiente de los órganos que lo componen. Como rama del derecho público, el administrativo es en parte derecho de la organización de los servicios públicos
y en parte derecho que rige las relaciones de la administración con los ciudadanos. La administración se encuentra en un plano de supremacía frente al ciudadano, que se justifica por el interés colectivo que debe prevalecer frente a los intereses privados. Frente a ellos, el ciudadano puede invocar las siguientes garantías: garantías económicas y garantías jurídicas. Garantías económicas. La lesión o el daño económico sufrido por un particular puede ser objeto de una indemnización. El pago del precio justo o justiprecio es requisito previo a la expropiación forzosa, por ejemplo. Garantías jurídicas. Exigen de un procedimiento con audiencia del interesado y un sistema de recursos administrativos y contencioso administrativos. Los primeros ante la propia administración y los segundos ante los tribunales. Los recursos administrativos ordinarios comprenden recurso de reposición o revocación ante el mismo órgano que dictó la resolución, y los de alzada, recurso de apelación ante el superior jerárquico del mismo. Los recursos extraordinarios, como es el recurso de revisión, deben fundamentarse en los motivos concretos establecidos por la ley y para los supuestos en ella previstos. Derecho financiero, derecho tributario y derecho fiscal. Una de las ramas principales del derecho público, por la trascendencia de ella y en las relaciones entre los estados y los particulares, es el derecho encargado de los ingresos y gastos del Estado y la manera de atender a estos últimos mediante los impuestos. Científicamente se distinguen tres especialidades: derecho financiero, derecho tributario, derecho fiscal. El derecho financiero es el conjunto de principios y normas que regulan la recaudación, la gestión y el gasto de los ingresos del Estado y de los entes públicos. Derecho tributario da las normas reguladoras de la imposición y recaudación de los tributos, establece medios para ordenar las relaciones entre los entes públicos recaudadores de impuestos y los ciudadanos. Trata de los deberes de los contribuyentes y establece las adecuadas garantías de impugnación y defensa. Derecho fiscal constituyen las normas que establecen los impuestos vigentes de los entes públicos, así como los hechos que dan lugar a la imposición y las escalas y a las cuantías. Derecho penal. Punitivo. Uno de los poderes tradicionales del Estado es el de castigar aquellos actos ilícitos que la colectividad considera dignos de ser sancionados con una pena. ¿Qué es? Objetivamente, el derecho penal consiste en el conjunto de normas públicas que tipifican los delitos atribuyéndoles las penas correspondientes y que regulan otras medidas de seguridad jurídico-penal post-delictual. Historia. La antigua severidad de las penas y la aplicación generalizada de la pena capital ha sido mitigada por las corrientes liberales y humanitarias. Las doctrinas liberales del siglo XVIII defienden dos principios: la primacía de la seguridad jurídica y la moderación de las penas. En cuanto a la seguridad jurídica, el ciudadano debe estar protegido frente a las posibles arbitrariedades de jueces y funcionarios y de los errores judiciales. Por ello, se tiende a la desaparición de la pena de muerte, que no admite ninguna reparación. De otra parte, se definen los hechos que constituyen delitos y las penas con que se castigan. De todo lo expuesto se derivan una serie de principios del derecho penal que son de rigurosa aplicación. No puede imponerse una pena si no está prevista por la ley y para el hecho que se juzga. Nulla poena sine lege. Las leyes penales son irretroactivas. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración. No es delito más que el hecho definido como tal antes que se cometa. Nullum crimen nulla poena sine lege. Las normas de imposición de penas deben interpretarse restrictivamente y no cabe la extensión por analogía de preceptos penales. Como resultado de estas tendencias, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 proponía en su artículo 8: la ley no debe establecer otras penas que las estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito. Derecho procesal.
El derecho procesal como rama del derecho público es el ordenamiento que regula el proceso, sucesión de actos regulados jurídicamente y desarrollados ante los órganos de la administración de justicia que se inician con el ejercicio de la acción y conduce a la sentencia. Actualmente el derecho procesal se incluye en el derecho público. Esta inclusión se basa en el carácter público de la organización judicial, en el necesario acatamiento de las sentencias judiciales y en la fuerza coactiva de las medidas de ejecución y aseguramiento. La jurisdicción es la actividad de los órganos judiciales encaminada a dirimir los conflictos mediante la aplicación del derecho. Jurisdicción civil. Interviene en los juicios y litigios que se originan principalmente en materia de derecho privado. El proceso civil está regulado por el Código Civil. Jurisdicción penal. Interviene en las causas penales incoadas por hechos delictivos. Está regulado por el Código Procesal Penal. Jurisdicción contencioso-administrativa. Tiene como competencia el conocimiento de los litigios en los que es parte la administración. Jurisdicción laboral. Es competente para conocer de los litigios que se originan con motivo de las relaciones laborales. El proceso civil y penal son objeto de estudio científico. En cuanto al derecho civil, se tiene un derecho procesal civil y con respecto al derecho penal está el derecho procesal penal. Las otras jurisdicciones consideradas por el derecho procesal como especiales se ven dentro de las respectivas materias. Los procesos o juicios declarativos civiles se clasifican en ordinarios y especiales, según se rijan por las normas generales procesales o las dispuestas para una determinada materia. Derecho internacional público. Este derecho regula las relaciones entre los estados y organizaciones de carácter supranacional. Se distingue entre el derecho externo, en el cual el Estado interviene como sujeto de la comunidad internacional, y el derecho interno, en el que legisla para sus ciudadanos. La existencia de un derecho internacional y de unas reglas de obligado cumplimiento para todas las naciones es una conquista moderna, y aún presenta excepciones y deficiencias. La voluntad soberana de los Estados aún no acepta plenamente la existencia de organismos supranacionales capaces de ejercer una coacción o la fuerza, en caso de violación de los principios y normas. En los modos de resolución de un conflicto con intervención de un tercero, se distingue entre modos no jurisdiccionales en el seno de las relaciones diplomáticas o en el marco de las organizaciones internacionales como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y modos jurisdiccionales con la intervención de los tribunales internacionales de justicia. Derecho internacional privado. La frecuencia y facilidad de las relaciones internacionales entre ciudadanos de diferentes estados hacen que deban existir unas normas para resolver los casos donde ambos estén implicados. Si una alemana, por ejemplo, se casa con un costarricense, se aplica a su separación el derecho germano o el costarricense. Para regular los conflictos de legislación y competencias entre jueces, nace el derecho internacional privado. En cuanto se refiere a la actuación de los tribunales, son normas de derecho público e interno del Estado. En cuanto se trata de relaciones entre particulares, son de derecho privado. Las soluciones son varias, ya que algunas legislaciones siguen el criterio de aplicar solo la legislación nacional, otras permiten al juez tener en cuenta el derecho extranjero. La normativa costarricense hace una diferenciación en la aplicación de la ley costarricense en relación con la capacidad para un nacional o un extranjero, al establecer para el nacional la aplicación de leyes costarricenses únicamente para los actos o contratos que deban tener ejecución en territorio nacional, cualquiera que sea el lugar donde se celebró, y para los extranjeros aplicará únicamente para los casos en que el contrato se celebra y ejecuta en Costa Rica. Derecho del trabajo. El derecho laboral nace como una nueva disciplina que regula las prestaciones de trabajo productivo y libre realizado por cuenta ajena. Como consecuencia de la revolución industrial del siglo XIX, los movimientos reivindicadores de la clase obrera y la aparición de los sindicatos, nace una legislación especial sobre el contrato de trabajo y las condiciones y modalidad de su realización. La importancia creciente de estas relaciones laborales
Determina la aparición de una disciplina independiente en el ámbito de las ciencias jurídicas y también de una jurisdicción especial para ocuparse de los conflictos entre los trabajadores y empresarios. Particular importancia tiene el convenio colectivo, documento pactado entre uno y otro. Derecho canónico. Es el derecho de la Iglesia Católica como comunidad organizada de creyentes. Algunos aspectos de este derecho son: su importancia y trascendencia histórica. Junto al derecho romano, rigió el Imperio Romano de Occidente. Como derecho eclesiástico o derecho legislativo del Estado, que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El convenio entre ambas potestades, la Iglesia y el Estado, recibe el nombre de concordato. Ramas o materias del derecho privado son el derecho civil y el derecho comercial o mercantil. Derecho civil históricamente coincide con el derecho privado y regula las relaciones entre los ciudadanos, teniendo un amplio contenido del que se han ido separando diversas ramas y materias. En Roma es el derecho del ciudadano, ius civile, y se formó por la labor de los jurisconsultos. El derecho civil florece y tiene su máximo apogeo en la sociedad liberal de las codificaciones del siglo XIX. Es consecuencia del triunfo de la prevalencia de la iniciativa privada y de la autonomía de la voluntad. En nuestra época, con la creciente invasión del derecho público y el profundo cambio de las características sociales y económicas, el derecho civil está en crisis. En primer lugar, por un progresivo proceso de desintegración. Muchas disciplinas que a él pertenecían adquieren contenidos propios, como el derecho mercantil, hipotecario, etc. En segundo lugar, el principio de autonomía de la voluntad, inspirado en el régimen de los bienes y de la propiedad, la herencia, los contratos, subordinados a las normas públicas en aras de los superiores intereses de la colectividad. No obstante, sigue siendo el derecho común que inspira todo el ordenamiento jurídico. El derecho civil regula, en general, las circunstancias jurídicas de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Derecho comercial o mercantil. Como disciplina científica independiente del derecho civil, el derecho mercantil se configura en el siglo XIX. Aunque los precedentes históricos suelen encontrarse en las prácticas y estatutos de las corporaciones de mercaderes de la Alta Edad Media, es necesario remontarse a las especialidades que para el comercio y determinados contratos ofrece el derecho romano. Como disciplina independiente, el derecho mercantil ha tenido un extraordinario desarrollo en nuestro siglo a impulsos del crecimiento progresivo del comercio y de las actividades de las empresas.